capítulo 5, abra su Biblia con servidor ahí, primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 18 al 22. Vamos a leer algo aquí de la palabra de Dios, un ejemplo, una ilustración de la vida real, de cómo, hermanos, podemos nosotros como cristianos tener una gloriosa victoria. Primero de Crónicas, correctamente, primero de Crónicas 5 y 18. Estamos ahí, bueno, nos ponemos en pie, por favor. Vamos a leer en voz alta, hermanos, esta lectura todos juntos. Y luego ahí en casa también, si usted me está escuchando en su casa, también ahí, por favor, lea con nosotros la palabra de Dios. Y ahorita oraremos por el mensaje. Dice, primero de Crónicas 5, 18, del 18 al 22. Comenzamos. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente en esta mañana por todas tus bendiciones. Gracias por estar con nosotros a cada momento. Te rogamos, por favor, que nos perdones cada pecado, cada error, cada imprudencia de nuestra parte, y que tú bendigas esta reunión. Bendice la enseñanza de tu palabra en el corazón de mis hermanos. Y por favor, dame permiso, Señor, de ser bendición a sus vidas en esta mañana. Gracias por los que estamos aquí en este culto presencial, pero también te agradecemos por todos los hermanos que están escuchando tu palabra a través de internet. Bendice sus vidas y, Señor, permite que todos podamos estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias por estar en pie y leer la palabra de Dios. Vamos a entrar rápidamente. Dice ahí, hermanos, el versículo. Hay varios aspectos aquí en este versículo que nos van a ayudar esta mañana. El tema es ¿qué se lleva para una gloriosa victoria? O qué es lo que hay antes de una gloriosa victoria, o cómo alcanzar la victoria. Yo creo sinceramente, hermanos, que para un cristiano el dejar el camino de Dios es la derrota. Para todo cristiano, hermano, aunque ese cristiano no lo quiera reconocer, pero dejar el camino de Dios, dejar la iglesia, dejar de servir a Dios después de haberle servido un tiempo, eso es una gran derrota. Entonces, ¿qué se lleva para alcanzar la victoria? Dice aquí el versículo, vamos a tomar como ejemplo de eso este pasaje bíblico, este evento bíblico histórico en estas 2,5 tribus del pueblo de Israel. Dice el versículo 18 que los hijos de Rubén era un hijo de Jacob, Gad también, y Manasés también eran 3 hijos aquí de Jacob, el patriarca. Y dice que estas 2,5 tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que se le... Mira, hermano, primeramente, estos hombres eran diestros en la batalla, eran hombres de guerra, eran hombres de lucha. Y luego dice el versículo 20, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron a Dios. Aquí están lo que yo quiero mencionar ahora. ¿Qué es lo que necesitamos para tener una gloriosa victoria en nuestra vida cristiana? ¿Qué fue lo que hicieron estas 2,5 tribus del pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que les funcionó a ellos? Número 1, dice el versículo 18, que no pusieron su confianza en su gran ejército. Hermanos, un ejército de 44,760 personas, 44,760 soldados, hermano.
Era para aquellos tiempos, hermanos, era un ejército enorme, hermanos. Miren, no sé ahorita, pero en el 2002, tal vez ya muchos ya desertaron, pero en el 2002, hermanos, nuestro ejército mexicano contaba con 521,189 efectivos. Esos aquí, hermanos, eran 44,760. Para aquellos tiempos, hermanos, era un mega ejército. Era mucha gente. Pero aún así, estas 2,5 tribus del pueblo de Israel no pusieron su confianza en su gran ejército. Dice el versículo 18: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes. Ahí está una característica que tenían: hombres valientes, no eran cobardes. Ellos, al ver la batalla, no huían, enfrentaban la batalla. Dice, hombres que traían escudo y espada, estaban preparados. No todos podían usar bien un escudo y una espada en aquellos tiempos. Tenía que llevarse un entrenamiento, había que llevarse una disciplina. Estos hombres usaban el escudo para defenderse, lógicamente, y la espada también para atacar. Dice que entesaban arco. Hoy casi ni los arcos conocemos, hermano. Esta gente, hermano, entesaba arco, tiraba con flecha. Dice la Biblia, diestros en la guerra. Sabían, esta palabra diestro es destreza. Sabían moverse en la guerra, sabían qué hacer en la batalla. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Esta era la clase de ejército que tenían estas 2,5 tribus del pueblo de Israel. Eran hombres diestros, sabían cómo pelear, sabían aún huir, sabían. Nosotros no sabemos ni huir siquiera. Ellos hasta huir sabían hacerlo bien, les salía bien. Y todos estos eran valientes, eran hombres preparados para pelear. Era un buen número, 44,760. Pero aún así, estas 2,5 tribus no pusieron en ellos su confianza. Ahora, vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿En qué o en quién confiamos nosotros para ganar nuestras batallas? ¿En quién o en qué confiamos nosotros? Miren lo que dice 1 Corintios 15:58. Vaya conmigo a la Biblia. 1 Corintios 15:58. Dice así la palabra de Dios aquí. ¿Lo tiene? 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Dice, así que, hermanos, ¿ya lo tiene? Así que, hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y qué más, hermanos? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, mire, nuestra confianza, todo lo que nosotros concierne a confiar, hermanos, debe ser puesta en el Señor. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Filipenses 4:3, hermanos, viene a mi mente un versículo muy conocido. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, ¿en quién o en qué está nuestra confianza para seguir adelante? Miren, estos tiempos tan difíciles y que se nos han venido así, hermano, ¿en quién vamos a confiar? No hay otro en quién más confiar más que en Dios, hermano. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que usar eso no como el último recurso, sino como el primer plan de nuestra vida. Confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. Y luego de ahí, hermanos, hay tantas situaciones y tantas cosas que nosotros llevamos detalles a veces en nuestra vida, en los cuales tenemos que aprender también a confiar en Dios. Ahora, Dios está esperando que en todo momento, en toda situación, nosotros aprendamos a confiar en Él. Hay el Salmo 23, hermano, un salmo que es clásico. Jehová es mi pastor, dice Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Y luego que sigue, hermanos, nada me faltará.
Eso habla de confianza en Dios, hermano. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. Pero hoy, hermanos, el último recurso, hermanos, que tenemos en la vida muchas veces es Dios. El último recurso. Ya tocamos todas las puertas, ya fuimos puerta por puerta. Y el último recurso, el último a quien clamamos, el último a quien pedimos, se llama Dios. Por eso es, hermanos, que muchas veces somos derrotados y somos desanimados. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. El primer recurso, hermanos, debe ser Dios. Bueno, cuando usted ora a Dios y luego Dios contesta, no me va a dejar mentir, hermanos, que usted es animado. Cuando usted ora a Dios y luego Dios le escucha y le contesta. Bueno, cada cristiano es animado y no podemos decir que no, porque así es como nos ha sucedido. Oramos, Dios contesta y lógicamente somos animados. Pero no oramos, clamamos a alguien más y tampoco nos contesta, y Dios tampoco nos contesta porque no le hemos clamado a Él. Y somos desanimados. Somos derrotados. Estas 2.5 tribus del pueblo de Israel confiaron en Dios para su victoria. Mire el versículo 20 lo que dice. Ahí vamos ahí mismo, hermanos. Primero de Crónicas 5:20. Y vea cómo dice ahí la palabra de Dios, para que nosotros podamos aprender también y a la próxima podamos clamar a Dios y confiar en Dios primeramente, más que en nosotros mismos, más que en alguien más. Dice el versículo 20 ahí. ¿Estamos siguiendo la idea, hermano? Dice el verso 20, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué, hermanos? A propósito, hermano, le tengo buena noticia esta mañana. Este día hay buenas noticias. El Dios al cual clamaron estas tribus y el Dios que les contestó a ellos es el mismo Dios al cual nosotros clamamos también, y es el mismo Dios que nos ha contestado cuando hemos clamado y hemos recibido respuesta. Es el mismo Dios, no hay otro, hermano. Dice, porque clamaron a Dios en la guerra. Ahí está la razón de por qué ellos pudieron tener la victoria, porque clamaron a Dios en la guerra. Si algo tenemos que hacer, hermanos, también nosotros, es clamar a Dios en la lucha, clamar a Dios en la guerra, clamar a Dios en la batalla, clamar a Dios en los problemas, clamar a Dios en las dificultades, clamar a Dios en las necesidades, clamar a Dios en todo momento, hermano. Tenemos que aprender a clamar a Dios. No hay otro que nos pueda escuchar y que nos pueda favorecer tanto como Dios, hermano. Le repito, no haga de Dios su último recurso. No, hermano, pues es que ya toqué puertas. No, hermano, es que ya fui allá y fui acá y donde quiera me dijeron que no. Bueno, ahora sí le voy a pedir a Dios. No, hermano, dice la Biblia que estos hombres, que esta gente clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable. Dios contestó de acuerdo a lo que ellos clamaron. Pero luego hay otra segunda cosa que dice, porque esperaron en Él. Esperaron, no se apresuraron, hermano. Dios siempre, podemos aprender de esto, de este ejemplo que estamos leyendo, que Dios siempre está listo para ayudarnos. Otra cosa que yo sé y que usted también sabe, Dios quiere ayudarnos, hermano. Por eso Él dice, clama a mí. Mire Jeremías también 1:8, lo que dice ahí la palabra de Dios. Jeremías 1:8, vamos, hermano, por favor ahí a la palabra de Dios. Estamos aquí leyendo la Biblia. Dice Jeremías 1:8, dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dios siempre quiere ayudarnos, hermano. Él está listo para ayudarnos. La pregunta es, ¿nosotros estamos listos para confiar en Él? Para confiar en Él. Ahora, ¿por qué confiar en Él? Porque cuando usted confía en Dios, usted va a clamar a Dios. Dios siempre nos quiere ayudar y nos quiere animar. Mire Isaías 41:10, lo que dice la palabra de Dios. Isaías 41, versículo 10. No temas.
Dice, ¿cómo lo expresa Dios ahí? Hermanos, ¿cuánto temor hay hoy en el mundo por el COVID-19? Si tan solamente el mundo leyera la Biblia, sabría que solamente es la puntita del iceberg. Esta supuesta pandemia que hay en el mundo entero, porque esto ya se extendió a todo el globo, hermanos, es solamente la pruebita, hermanos, de lo que le espera a este mundo en la gran tribulación. Y esto no es nada. Y esto nos ha enseñado a la raza humana lo vulnerables que somos, hermano. Oiga, cualquier cosa ya, todos con mucho temor y con mucho miedo y gente, hermanos, con demás. Ahora, yo no digo que no tengamos que guardarnos y guardar medidas sanitarias como esta mañana aquí en la iglesia y quedarse en casa tal vez. Y sí, todo eso está bien, perfecto, hermano. Pero no entremos en pavor, hermano. Dios está vivo y Él sigue al control de todo. Él está vivo y Él sigue al control de todo, hermano. Amén. Y Él nos dice aquí en su palabra en Isaías, ¿qué le dije? 41:10. Dice, no temas. Dice Dios, no temas. Y esta mañana Dios le dice a usted y a mí, no temas, dice, porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero haz algo, dice, no temas porque yo estoy contigo. Y eso es una promesa de Dios para usted y para mí esta mañana. Dios dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y si Dios es por nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros, hermanos? Versículo número 3, versículo número 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo o los que pelean contigo. Versículo 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los vas a encontrar. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. El pánico es a enfermarnos, hermanos, de gripa. Bueno, un cuadro más agudo, lógicamente. El temor y el miedo es a quedarnos sin comer, hermano. Algunos caerán muy bien. Quedarnos sin comer un tiempo, bajar la barriga, hermano. Hermano, pero lo que yo digo es, o lo que Dios dice es, no temas, yo estoy contigo. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a sustentar. ¿Usted ha leído de Elías cómo fue sustentado, hermano, milagrosamente en aquella sequía tremenda? Dios sostuvo a su siervo, le llevó pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Y sabe quién llevaban la carne y el pan? Cuervos, hermano, cuervos. Realmente era un milagro. ¿Cómo los cuervos iban a saber dónde dejar caer el pan y dónde dejar caer la carne? Exactamente en el arroyo de Querit. ¿Por qué ahí? Tal vez ni los cuervos sabían por qué, pero Dios sí sabía por qué. Ahí estaba su siervo Elías. Amén. Entonces yo recuerdo eso, cómo Dios sustentó y luego Él dice, no temas, yo te ayudo, yo voy a estar contigo como poroso gigante. Mira, y qué tremendo eso, hermano. Dios siempre nos quiere animar, nos quiere ayudar. Pero número 3, déjeme terminar, hermano. Número 3, regresamos a Segundo de Crónicas 13:14 ahora, hermano. Segundo de Crónicas 13:14. ¿Está ahí, hermano? Dice, pero Jeroboam hizo tender una emboscada
13, 13, 14, yo estoy, bueno, hermano, sí, creo que sí es 14 o será 11, no sé, hermano. Si escribo en griego de repente, hermano. Pero miren, vamos a leer 13, 14. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que, ¿qué hicieron, hermanos? Clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Batalla por enfrente, batalla por las espaldas. Se daba eso en las emboscadas. Cuando no había lanzamisiles ni nada de eso, hermano. Ponían emboscadas. Una parte del ejército se quedaba acá y la otra parte se adelantaba. Y cuando el enemigo entraba, llegaban por atrás y por delante y atacaban y ganaban. Así pasó aquí, hermanos, a Judá, a la tribu de Judá. Dice, pero cuando ellos vieron esa clase de emboscada ahí, clamaron a Jehová. Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Oiga, hermanos, cuando venga la situación difícil, tenemos que aprender a clamar a Jehová. Y cuando la situación no esté difícil también, tenemos que aprender a clamar a Jehová. ¿Me está siguiendo, hermano? Y eso va a ser una bendición para nuestras vidas. Dice ahí, hermanos, el versículo 20, 1 Crónicas 5:20. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Y aquí está la razón: porque clamaron a Dios en la guerra. Clamaron a Dios en la guerra. Allá en 2 Crónicas 13, 14, el segundo ejemplo que miramos, clamaron a Dios en la guerra. ¿Qué hacía David, hermanos, antes de salir a la guerra? Clamaba a Dios, pedía permiso a Dios. Si Dios autorizaba, vas, David iba. Si Dios decía no vas, David no iba. Tenemos que aprender en el nombre del Señor, hermanos, a clamar. Yo le pregunto esta mañana, ¿está usted orando? ¿Está usted clamando a Dios? Hace años, hermano, aprendí un dicho mexicano, por supuesto, que vemos la tormenta y no nos arrodillamos. Ve la tormenta y no te hincas. Hermano, vemos los problemas, vemos las dificultades, pero estaba yo escuchando, hermano, estos días, hermano, ayer en el centro de la ciudad, hermanos, andaban unas patrullas corriendo a la gente del centro. Váyanse a su casa, métanse en sus casas, porque, hermanos, vemos que la gente no entiende. Y andan por la calle como si nada. Y luego mi esposa, mira la gente, como si nada sucediera, hermano. Y yo creo, hermanos, que al rato las patrullas van a andar aquí enfrente también, y acá, y acá, y acá, haciendo que la gente se guarde en sus casas. Hermanos, vemos la tormenta, vemos la tempestad, vemos lo que Dios está haciendo, hermanos, y no nos arrodillamos, no le pedimos, no le clamamos. Cuando es momento de clamar, hermanos, a Él, de pedirle, los jóvenes, las señoritas, los niños, los adultos, los ancianos, todos los que tenemos conocimiento de Dios, tenemos que pedirle a Dios. Es lo que Dios espera que hagamos. Mire el texto que le he estado repitiendo esta mañana de memoria, Jeremías 33, 3. Vaya conmigo ahí, por favor, leámoslo completo. Jeremías 33, 3, lo que Dios dice aquí. Y esa es una petición de Dios para usted y para conmigo. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está diciendo, dice, clama a mí. Jeremías 33, 3. Dios está pidiendo que le clamemos a Él, hermano. Todos deberíamos de clamar. Dios espera eso. Cuando clamamos por ayuda, la ayuda
ayuda vendrá. Eso es un hecho, hermanos. Me acuerdo una vez que no teníamos el barandalito aquí de la escalera y Daniel se cayó. Estaba colgando ahí, literalmente. Estaba colgando, no sé cómo te tropezaste, se cayó, pero no quería caer. Yo creo que veía para abajo y comenzó a decir: ayuda, ayuda, ayuda. Y pues lo escuchamos y vinimos a ayudarlo. Sí me está siguiendo la idea, ¿no? ¿Por qué no le pedimos a Dios ayuda? Ayuda. Así nada más, Señor, ayuda. Por favor, ayuda. Yo creo que Dios va a escuchar, porque Dios tiene un oído muy sensible al clamor de sus hijos. Y Dios le va a escuchar a usted, y me va a escuchar también a mí. Pero tenemos que pedir ayuda. Mateo 7:7 al 11. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo 7:7 al 11. Lo que enseña ahí el Señor. Mateo 7:7 al 11. Dice: pedid y se os dará. ¿Está ahí conmigo, no? Lo leemos todos juntos, hermanos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hasta ahí vamos a leer nada más. Hermano, Dios dice pedir. Cristo aconseja, dice: pide y se te va a dar, busque y vas a hallar. Pero tenemos que pedir en el nombre del Señor, hermanos. Y Él promete ayudarnos, hermano, y darnos lo que necesitamos. Mateo 9:18. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo 9:18. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí misma: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, seguro estaban llorando y gritando, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voz y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Otra vez clamando. Mire, ya van dos milagros: la mujer sanada, la niña resucitada, y ahora estos hombres, hermanos, ciegos, clamando al Señor. Versículo 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os he hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, lo divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron